Bueno, como les había dicho, iba a traer ejercicios de química, entonces este video va a ser, voy a hacer dos videos yo creo, porque son bastantes ejercicios los que tengo aquí. Voy a hacer este video y el siguiente sobre solamente ejercicios del eje 1 de la prueba sobre la PAES de química. Después voy a grabar uno sobre el eje 2 y luego voy a hacer uno sobre el eje 3. ¿Okay? Entonces vamos a empezar por este. ¿Okay? Nos dicen, en una clase de química el profesor les habla a sus estudiantes sobre las teorías y modelos atómicos que han existido a lo largo de la historia. Les comenta que primero el átomo se consideraba solo como una esfera, luego aparecieron unas incrustaciones negativas, después se descubrió el núcleo y finalmente se dijo que las cargas negativas orbitan el núcleo similar a lo que lo hacen los planetas alrededor del Sol. Ahora, para ver si sus estudiantes entendieron, el profesor les muestra la siguiente tabla. El profesor les pide a sus estudiantes que ordenen cronológicamente de manera decreciente, ¿ok? Hay que estar atentos siempre a esas palabras. De manera decreciente los modelos que aparecen en la tabla según lo comentado por el profesor. ¿Qué estudiante plantea el orden cronológico decreciente correcto de los modelos? Cuando te están hablando de ordenar de manera decreciente, te están diciendo básicamente desde lo más grande hacia lo más pequeño, ¿ok? Decreciente, ¿ok? Que va bajando. Decreciente significa esto, que va bajando. Entonces iremos desde lo más actual hasta pues lo más antiguo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 4 representaciones de los 4 modelos atómicos que se toman en cuenta a la hora de estudiar la PAES. Podemos ver los distintos que se nos muestran, ¿no? Tenemos el modelo de Dalton, que sería el primer modelo que se planteó, donde se nos habla básicamente de que los átomos, de que los átomos y los elementos entre sí, los mismos elementos tienen básicamente como su misma configuración, sus mismas proporciones, sus mismas características y que todos los elementos son distintos entre sí. ¿Ok? Pero este señor planteaba que los átomos no tenían división, por eso le puso átomos, ¿no? Y basado en esto, básicamente luego fuimos viendo como los modelos más actuales nos mostraban que sí habían divisiones dentro de los átomos, ya que estaban conformados por partículas subatómicas que refutaban básicamente su teoría, su modelo. ¿Ok? Podemos ver luego este modelo de aquí, que tenemos el modelo de Thomson, que fue el siguiente en aparecer, ¿ok? Este fue el primero, y el segundo fue el modelo de Thomson, que básicamente nos habla de que el átomo tiene básicamente, está compuesto por una corteza positiva, ¿ok? Que es una esfera que básicamente tiene una corteza positiva y al ser positivo, para nivelar más o menos la electroneutralidad de lo que es el átomo, básicamente tiene incrustaciones negativas que son los conocidos como electrones. Luego ya vamos a ver cómo fue que Thomson llegó a todo esto mediante el uso de rayos rayos catónicos. Y llegó a hacer estos descubrimientos, ¿no? Del electrón y todo esto. Luego tenemos el tercer modelo que podemos ver, que es el de Rutherford, que básicamente es conocido por ser llamado como el modelo planetario, ¿ok? Rutherford descubrió básicamente lo que era el núcleo, descubrió que el núcleo de un átomo es muy pequeño, es donde se concentra la masa del átomo, pero es muy pequeño, y que a su alrededor es donde orbitan electrones, pero él se equivocó a la hora de decir que los electrones giraban libremente sin tener en cuenta el uso de energía que estos hacían, ¿ok? Y por el último modelo, que es el que se suele ocupar, por decirlo así, ¿no? Todavía con todo lo que es la cuantificación y todos estos datos que aportó, es el modelo de Bohr, que básicamente es este, que, bueno, nos indica en sí, ¿cómo se dice? Nos indica que los electrones orbitan en unos niveles específicos de energía, ¿ok? Y que solamente se mueven cuando estos reciben una energía, liberando energía de manera de fotones, ¿ok? Entonces se le conoce como el modelo estacionario, ya que todos los electrones tienen unas órbitas específicas por las que abundan, ¿ok? Entonces,
Ya todos sabemos que el primer modelo obviamente que surgió fue el modelo de Dalton. El segundo modelo que surgió fue el de Thomson. El siguiente fue el de Rutherford y por último sería el de Bohr. ¿Ok? Esos serían básicamente el orden en el que vendrían. Y aquí básicamente nos piden que planteemos el orden cronológico decreciente correcto de los modelos. ¿Ok? El orden natural sería el 2, luego pasaríamos al 4, luego seguiríamos por el 1 y por último tendríamos el 3, que es el de Bohr. ¿Ok? En este caso, ninguno orden decreciente, orden cronológicamente de manera decreciente. ¿Ok? Entonces, como nos dice de manera decreciente, tiene que ser el orden pues al revés, ya que esto es de menos a más, pues tiene que ser de más a menos. Y entonces básicamente va a ser 3, 1, 4, 2, ¿ok? Disculpen si se me bugueó un poco el cerebro, estaba analizándolo bien. Okay, siguiente pregunta. Desde el desarrollo de los primeros modelos atómicos, la experimentación ha sido clave para su evolución. Uno de los primeros científicos modernos en hablar del átomo fue Dalton. ¿Okay? Como ya lo dije, Dalton fue uno de los primeros. Bueno, el primero en sí fue Demócrito, pero no se le tomó muy en cuenta. ¿Okay? Con su teoría en la cual propuso que los átomos eran indivisibles. Ahí es donde se presentaba el error de su teoría. ¿Okay? Sin embargo, experimentos posteriores refutaron esta idea al demostrar la existencia de otras partículas en el átomo. ¿Cuál de los siguientes experimentos permitió concluir que los átomos no son indivisibles? Ok, el siguiente experimento que permitió concluir que los átomos no son divisibles fue el propuesto por Thomson, donde trabajó con unos rayos catódicos, ¿ok? Entonces, ya por orden sabemos que Rutherford no puede ser como lo dice en el A, ¿no? El experimento de la lámina de oro de Rutherford, que evidenció la existencia de un núcleo central en el átomo. Eso es correcto. ¿Okay? Rutherford trabajó con láminas de oro implantando unas partículas alfa que se irradiaban y que por algún extraño motivo tenía desviaciones, ¿ok? Y eso terminó dando a la evidencia de que existía un núcleo central en el átomo. Pero esto no fue el experimento que nos permitió concluir que los átomos no son indivisibles, sino que fue Thomson el que vino primero, ¿ok? Okay. La B dice el experimento de los rayos catódicos de Thomson, correcto, que evidenció la existencia de partículas con carga negativa que llamamos electrones. Esa es la correcta. Okay. Vamos a ver de todas maneras las otras. Okay. El experimento de Rutherford de Thomson con láminas de oro que permitió descubrir el núcleo del átomo. Okay. Eso está incorrecto debido a que Thomson no trabajó con láminas de oro. Thomson trabajó con rayos catódicos. Okay. Es por eso que estaría incorrecto. Además de que Thomson no descubrió el núcleo del átomo, ese fue Rutherford. El experimento de Rutherford que demostró que los electrones estaban incrustados en una masa positiva. Ok, ese sería Thomson. Y bueno, Thomson en realidad planteó la idea de que estaban incrustados en una masa positiva los electrones, pero nunca pudo llegar a demostrarlo. Ok, de hecho se demostró lo contrario en el experimento de Rutherford. Vamos con la siguiente. El modelo atómico de Bohr introdujo la idea de niveles de energía cuantizados para los electrones, lo que permitió explicar su estabilidad dentro del átomo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una de las limitaciones de este modelo? Ok, básicamente Bohr introdujo esta idea, como se dice, de los niveles de energía cuantizados, o sea que cada electrón tenía que estar ordenado en un nivel de energía específico. ¿Ok? Y esto es lo que permitía explicar lo que era la estabilidad dentro de un átomo, como lo dice el enunciado. Ok, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una de las limitaciones de este modelo? Okay. No podía justificar por qué los electrones no emitían energía continuamente y colapsaban en el núcleo. Okay. No consideraba la existencia de un núcleo en el átomo. No, nada que ver. El modelo de Bohr sí consideraba la existencia de un núcleo en el átomo. Ya venía de su precedente del modelo de Rutherford. Proponía que los electrones estaban incrustados en una esfera de carga positiva, ¿ok? Eso es lo que proponía básicamente Thomson, y no tendría que ver nada con una limitación.
aseguraba que los electrones podían ocupar cualquier región del espacio sin restricciones energéticas. Ok, esto tampoco estaría correcto, ya que básicamente él aseguraba que los electrones sí podían, o sea, ¿cómo decirlo? Aseguraba que los electrones podían ocupar cualquier región del espacio sin restricciones energéticas. Básicamente él demostró que tenían restricciones energéticas los electrones, entonces esa no podría ser una de las limitaciones de este modelo. Okay. De acuerdo al modelo atómico planteado por James Jones Thomson, no sé cuáles son los nombres previos de Thomson, los electrones están incrustados en el núcleo, siendo este positivo, logrando de esta forma electroneutralidad del átomo. Según lo anterior, existe un error en el texto debido a que Thomson descubrió los protones con su experimento de rayos catódicos. No. Pero Thomson sí tuvo una gran relevancia también en el descubrimiento de los protones, ¿ok? Que si no me equivoco fue Chadwick, creo que el que los descubrió, o Chadwick fue el de los neutrones. No, ahí tengo una ligera duda, pero bueno, son dos. Es un tema que no entra directamente en la PAES, ¿ok? El núcleo fue descubierto por Ernest Rutherford en su modelo planetario. Y claro que sí, fue descubierto por Ernest Rutherford, ¿ok? Los electrones incrustados generan cargas positivas y la corteza es negativa. Esto es de hecho todo lo contrario a lo que plantea Thomson. El átomo tiene carga positiva al tener electrones incrustados en su corteza. Eso también estaría incorrecto, ¿ok? Por lo que la correcta sería la B. El átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas las cargas positivas y prácticamente toda la masa, ¿ok? Eso es correcto. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual al de electrones del átomo. Los electrones giran a gran velocidad alrededor del núcleo y están separados de este por una gran distancia. Rutherford supuso que el átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño, todo esto posterior a trabajar con el experimento de la lámina de oro. ¿Ok? Todo esto, como podemos ver, es una cita. ¿Ok? Que no correspondería a una hipótesis. Una hipótesis es básicamente una predicción ante algo que alguien está tratando de plantear y de posteriormente, pues, probar. No es un procedimiento experimental, ya que en ninguna parte se nos nombra un procedimiento en el que se vaya a hacer un tipo de trabajo, sino que se nos está diciendo básicamente como todo lo que fue. Tampoco sería un modelo. Un modelo es básicamente esto. Esto es un modelo, es una especie de representación. ¿Okay? No se nos hace ningún tipo de representación para facilitar un entendimiento. Por lo que la cita anterior solamente nos quedaría pues, la respuesta de la conclusión. A partir de la siguiente imagen para elementos de la segunda fila del sistema periódico, se establece que cada electrón se posiciona en los vértices de un cubo para explicar la teoría atómica. Sin embargo, no se menciona acerca de protones y neutrones. ¿Okay? Esta imagen, como dije anteriormente, sería una especie de modelo. ¿Por qué es un modelo? Porque básicamente está tratando de manera visual a nosotros tratar de hacernos una explicación o tratar de hacer un entendimiento más sencillo, que es lo que busca hacer un modelo, ¿ok? Como lo es este también, un modelo atómico. La imagen que se muestra a continuación representa un modelo estudiado en el año 1904. El modelo atómico que representa es... Ok, este es el modelo básicamente que fue elaborado por Thomson, que como lo dice en la alternativa B, se le conoce mucho por budín de pasos, ¿ok? Básicamente, como les dije anteriormente, Thomson planteaba la idea de que el átomo estaba compuesto por una esfera que era una corteza con carga positiva y que básicamente para buscar una electroneutralidad todos los electrones que él ya había descubierto tenían que estar incrustados dentro de esta esfera, ¿ok? Y es por eso que se le asocia a un budín de pasos. En 1920, Rutherford sugirió que un protón dentro del núcleo podría tener un electrón ligado a él tan estrechamente como para ser, a efectos prácticos, una partícula neutra. Rutherford incluso sugirió el nombre de neutrón para esta partícula hipotética, ya que sería neutra desde el punto de vista eléctrico. Sin embargo, no fue hasta 1932 que James Chadwick descubrió el neutrón con el experimento de la
lámina de berilio. Lo anterior propuesto por Rutherford corresponde a una. Ok, como ven, era Chadwick el que descubrió el neutrón. Ok, me surgía esa duda entre si él fue el que descubrió el protón o el neutrón, pero fue el que descubrió el neutrón. Pero bueno, básicamente Rutherford hizo una sugerencia de que un protón dentro del núcleo podría tener un electrón ligado a él tan estrechamente como para hacer efectos prácticos una partícula neutra. Lo que él hizo fue solamente una sugerencia. ¿Ok? No es una conclusión. Lo que él hizo no fue una conclusión y tampoco fue un resultado de un experimento. Fue básicamente una predicción que él hizo. Y es ahí donde nos entra la duda de una inferencia y una hipótesis, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues dentro de un protón, dentro del núcleo podría tener un electrón ligado a él tan estrechamente como para hacer efectos prácticos una partícula neutra. Ok, una hipótesis viene en base de la experimentación, ¿ok? De cuando se hace un planteamiento de una posibilidad. Gracias a esto, en cambio, una inferencia es algo que podemos tratar como su nombre lo dice, ¿no? Como de inferir en base a un resultado. ¿Ok? En este caso, no sé cuál sería la correcta, pero yo diría que sería esto una... A ver, déjenme leerlo nuevamente. Rutherford seguiría con un protón dentro del núcleo. Yo diría que esto es una hipótesis, ¿ok? No sé cuál sería la respuesta correcta, ¿ok? Pero luego podemos revisarlo. La siguiente imagen representa diferentes átomos con diferentes tamaños y diferentes propiedades físicas y químicas. Esto básicamente es algo que planteaba Dalton, ¿ok? Dalton nos planteaba que los diferentes átomos entre sí tenían diferentes tamaños, diferentes propiedades, tanto físicas como químicas, que luego posteriormente veríamos que sería así. Eso es correcto. Él siempre los representaba así como unas esferas, ¿ok? Luego ya se ve que el átomo no era una esfera ni nada de eso. Pero, y bueno, y que todos los átomos iguales presentaban igual tamaño y igual cantidad, igual propiedades físicas y químicas, ¿ok? Y bueno, básicamente esto sería gracias a Dalton, ¿ok? Dalton, que de hecho hizo muy buenos aportes para lo que sería el descubrimiento actual de lo que es un átomo, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes enunciados es uno de los postulados correspondientes al modelo atómico de Rutherford? El átomo adopta la electroneutralidad debido a que su corteza es positiva. ¿Okay? Esto es básicamente uno de los enunciados que nos da Thomson, ¿no? Cuando nos habla de la electroneutralidad gracias a la corteza positiva. ¿Okay? La mayor parte del átomo es espacio vacío y su masa se concentra en el núcleo. ¿Okay? Eso es correcto. Eso es algo que dice Rutherford. Las órbitas circulares son denominadas niveles de energía. Esto ya lo vamos a ver cuando toque alguna pregunta de Bohr, pero básicamente Bohr fue el encargado de denominar estos niveles de energía y de denominar que los electrones orbitaban en, valga la redundancia, órbitas circulares. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedad. Esto es lo que planteaba John Dalton. Los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. Esto es de hecho algo incorrecto. Okay, Rutherford planteaba esta idea, ¿no? De que estaban en órbitas en torno al núcleo, pero planteaba la idea de que sí emitían energía. Okay. Entonces, el postulado correcto por parte de Rutherford sería la B, que este es uno de sus postulados, ¿no? Que la mayor parte del átomo es espacio vacío, todo se concentra básicamente en el núcleo, como lo es su masa. ¿Okay? La masa que está determinada por protones y neutrones. La masa del electrón es demasiado diminuta, ¿okay? Es por eso que no se considera. Se tienen los siguientes postulados atómicos. El átomo es una esfera indivisible y cada elemento tiene un tipo de átomo con masa diferente de otro tipo de elemento. Cuando un electrón libera energía lo hace en forma de fotón. ¿Okay? Los electrones giran en órbitas planetarias y están en constante movimiento. Okay. Que el átomo sea una esfera indivisible y cada elemento tiene un tipo de átomo con masa diferente de otro tipo de elemento es uno de los postulados de John Dalton. ¿Okay?
tanto el átomo como esfera indivisible, como que cada elemento tiene un tipo de átomo con masa diferente de otro tipo de elemento, básicamente nos está diciendo que oxígeno pues va a tener una masa diferente de lo que es carbono, que sería correcto, ¿ok? Y eso sería algo que nos aportaría Dalton. Cuando un electrón libera energía, lo hace en forma de fotón. Eso sería algo proporcionado por el modelo de Bohr. Bohr determinó que cuando los electrones captan energía, ¿sí?, pasan a un siguiente nivel de energía, ¿ok?, dentro de este modelo. Y cuando liberan esta energía, además de que ese electrón vuelve a su órbita normal, libera esa energía en forma de fotones, ¿ok? Esto también sería clave, ¿no?, como para entender lo que sería la teoría corpuscular y todo esto, ¿ok? Los electrones giran en órbitas planetarias y están en constante movimiento. Ok, que los electrones giren en órbitas planetarias es el enunciado clave de Rutherford, lo que caracteriza su modelo, ¿ok? Y que están en constante movimiento también. Entonces sería Dalton, Bohr y Rutherford. Sería la alternativa C. Ok, cuando tenemos mucho texto, yo a veces parto por leer lo que nos preguntan, ¿ok?, para enfocarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la teoría atómica de Dalton y la teoría atómica de Demócrito? Ok, eso es lo que nos preguntan, la diferencia entre Dalton y Demócrito y sus teorías, ¿ok? Desde tiempos antiguos se han desarrollado diferentes teorías para explicar qué es el átomo. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito propuso que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Sin embargo, su idea no se basó en evidencia experimental, sino en razonamientos filosóficos. Muchos siglos después, específicamente en el siglo XIX, John Dalton retomó la idea de Demócrito, pero con un enfoque científico, formulando su teoría atómica basada en experimentos con gases y relaciones de combinación química, estableciendo que los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades. Ese establecimiento es muy clave, muy importante, ¿ok? Pero bueno, básicamente si nos centramos en la pregunta podemos leer esta parte, ¿no? Su idea no se basó en evidencia experimental, sino en razonamientos filosóficos. Demócrito fue un filósofo muy conocido en su tiempo, ¿ok?, que tuvo muchos pensamientos, ahora mismo no me sale alguno, pero bueno, básicamente Demócrito decía que todo estaba conformado por partículas indivisibles e indestructibles en base a que él empezó a romper piedras, y rompía piedras y notaba que salía más y más y más y más, ok, básicamente en eso fue en lo que se centró su propuesta, por decirlo de alguna manera, ok. En cambio, John Dalton retomó esta idea, pero lo hizo basado en experimentos. ¿Con qué? Con gases y relaciones de combinación, pero lo hizo basado en experimentos. Entonces esa es su gran diferencia, ¿ok? Dalton con sus experimentos demostró que los átomos sí son divisibles y son idénticos en masa, ¿ok? Aquí hay algo que cae, y es que Dalton de hecho decía que eran indivisibles, entonces que ahora demostrara que son divisibles estaría erróneo, ¿ok? Entonces la A estaría descartada. Dalton afirmó que los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa pero no en propiedades. No, es incorrecto esto. Dalton afirmaba que eran idénticos tanto en masa como en propiedades tanto físicas como químicas. Dalton realizó un experimento para demostrar la existencia del átomo como partícula indivisible, ¿ok? Dalton descartó completamente la existencia del átomo y propuso una estructura completamente distinta. Eso no tiene nada que ver y sería la C. Plantear preguntas es un paso clave en la investigación científica. En relación con la evolución de los modelos atómicos, ¿cuál de las siguientes interrogantes pudo haber sido clave para la propuesta de Rutherford? Ok, Rutherford básicamente trabajó con las partículas alfa, okay, con una lámina de oro, y vio cómo es que al impartir estas partículas alfa, okay, que hay que decir que son de origen positivo, okay, interactuaban pues con lo que eran lo que sería el átomo, okay. ¿Cómo se distribuyen los electrones en niveles de energía dentro del átomo? Esto no tendría nada que ver con Rutherford, ya que los niveles de energía todavía no era algo que estaba planteado en su momento. ¿Por qué los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas atómicas? Ok, esta es una buena pregunta, pero no tendría nada que ver con una de las propuestas de Rutherford. Rutherford en ningún momento trató de ver ni de diferenciar las masas atómicas de los átomos, ¿ok?
¿Cómo se comportan las partículas alfa al atravesar una lámina de oro extremadamente delgada? Ok, esa podría ser la correcta, ok, la tendremos en cuenta. ¿Por qué los electrones no caen en espiral hacia el núcleo en un átomo? Ok, esta sí es una pregunta, pero es una pregunta que se podría plantear luego quizás de hacer el experimento, ¿no? Pero la verdad es que el modelo, uno de los pasos claves, yo creo que fue la determinación de preguntarse cómo se comportan las partículas alfa al atravesar una lámina de oro, y es por eso que estableció ese como su experimento inicial. ¿Okay? Durante una clase de química, los estudiantes investigan los descubrimientos que llevaron al desarrollo del modelo atómico. En uno de los textos consultados, un estudiante encontró información sobre los experimentos realizados por Joseph Thomson, quien estudió la naturaleza de los rayos catódicos y las propiedades de las partículas subatómicas. Basándose en la información proporcionada por el estudiante, el docente planteó diferentes afirmaciones en la pizarra y pidió a los estudiantes identificar cuál de ellas era correcta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debió elegir la clase? Ok. Yo les recomiendo siempre que quizás leerlo como 2 veces, ¿no? Como una para leer y otra como para analizar, ¿no? Es lo que yo recomiendo, al menos. Aquí, entonces, básicamente nos dicen que un estudiante encontró información sobre los experimentos de Thomson. ¿Ok? Encontró información sobre los experimentos de Thomson. Esta estudiante básicamente proporcionó información y el docente planteó diferentes afirmaciones y pidió al estudiante identificar cuál de ellas era correcta. Entonces, el docente planteó estas 4 afirmaciones y preguntó cuál es correcta en base a lo proporcionado por la estudiante, que básicamente trajo información sobre los experimentos de Thomson. Entonces hay que buscar eso básicamente, ¿ok? ¿En el núcleo se concentra la masa del átomo? Es correcto, pero esto vino a través de la experimentación de Rutherford. El átomo es mayor parte espacio vacío, lo mismo, también vino por parte de Rutherford. Existe una partícula de carga neutra y con masa determinada. Esto básicamente lo trajo Chadwick. Las partículas poseen carga y una masa determinada. Y esa sí sería la correcta que traería Thomson. Thomson básicamente nos demostró que a través de sus rayos catódicos, ¿no? Que tienen un cátodo que es de origen positivo, emitían unas partículas que básicamente eran electrones que se dirigían hacia ese cátodo, ¿ok? Y básicamente nos demostraría que las partículas poseen una carga y posteriormente determinaría la masa de estas cargas, ¿ok? La siguiente situación explica el fenómeno de absorción y emisión para un átomo. Esto ocurre cuando se aplica una energía fotón y luego esta es emitida en forma de luz, ¿ok? Básicamente aquí vemos como el electrón, cuando se excita y recibe esta energía, pues sube al siguiente nivel, y cuando lo emite vuelve a su nivel de energía anterior. Esto, como lo expliqué anteriormente, es algo que está basado en lo que sería el modelo de Bohr. Ok, vamos con esta siguiente parte de la guía. Ok, no sé cuánto llevaremos de tiempo y quizás si es que se hace muy largo los voy a ir cortando. Ok. En el experimento de la lámina de oro, Ernest Rutherford observó que mientras la mayoría de las partículas alfa pasaba directamente a través de la lámina, una pequeña cantidad se desviaba en ángulos grandes. ¿Okay? Aquí básicamente nos hicieron una explicación del experimento de Rutherford. ¿Qué conclusión? ¿Okay? Nos piden una conclusión. Muy importante siempre ver qué es lo que nos piden. ¿Qué conclusión válida? O sea, ¿qué conclusión válida se puede extraer de este experimento respecto al modelo atómico propuesto por Rutherford? Básicamente nos piden una conclusión que se puede extraer en base a estas desviaciones en ángulos grandes cuando pasaban las partículas alfa, ¿ok? La mayoría del volumen de un átomo consiste en espacio vacío, lo que implica que las partículas alfa pueden ser fácilmente absorbidas por la lámina de oro, ¿ok? El átomo contiene un centro muy pequeño y denso, denominado núcleo, que tiene una carga positiva capaz de desviar significativamente partículas alfa, ¿ok? El núcleo atómico ocupa una pequeña parte del volumen total del átomo, en donde la diferencia entre protones y electrones son los responsables de la desviación de las desviaciones leves de las partículas alfa. Ok, aquí tenemos que tener en cuenta algo para eliminarla directamente, y es que los protones y los electrones no son los responsables de las desviaciones leves de las partículas alfa. Las partículas alfa, como dije anteriormente, son positivas. Estas desviaciones tendrían que ocurrir si es que chocan ante algo que también sea de la misma carga.
los electrones, al estar distribuidos uniformemente en el átomo, son responsables de la desviación significativa de las partículas alfa. Ok, para empezar, los electrones no están distribuidos uniformemente dentro del átomo. Ok. Y tampoco tendrían que ver con una desviación significativa de las partículas alfa. Ok. No tendría correlación alguna con eso. Por lo que podemos eliminar estas dos. Nos están pidiendo una conclusión, ¿ok? La mayoría del volumen de un átomo consiste en espacio vacío. Eso es correcto. Lo que implica que las partículas alfa pueden ser fácilmente absorbidas por la lámina de oro, pero aquí básicamente nos está diciendo que una pequeña cantidad se desviaba, no era absorbida por las láminas de oro, por lo que esa se puede descartar. Y por último, el átomo contiene un centro muy pequeño y denso, es correcto, denominado núcleo, que tiene una carga positiva capaz de desviar significativamente las partículas alfa. Esta incluso la puedes sacar sin la necesidad de saber el tema, porque aquí básicamente te explican y básicamente te están diciendo que las partículas alfa pasaban directamente a través de la lámina, aunque una pequeña cantidad se desviaba. Entonces tienes que buscar una respuesta que tenga que ver con ese problema que se planteó de que hubieron unas desviaciones, ¿ok? Algo que responda ante ese fenómeno. En el desarrollo de la teoría atómica, los modelos propuestos por Thomson, Rutherford y Bohr ofrecieron perspectivas progresivamente más precisas y detalladas sobre la estructura del átomo. Estos modelos evolucionaron desde la idea de un budín de masas hasta un núcleo central rodeado de electrones en órbitas específicas. Con base en esta evolución, ¿cuál de las siguientes opciones representaría una conclusión correcta sobre la transición y refinamiento de modelos atómicos? Nos piden nuevamente una conclusión correcta para la transición de estos modelos atómicos, ¿ok? Los modelos atómicos evolucionaron hacia la comprensión de que el átomo está compuesto principalmente por vacío, con una estructura centralizada de carga positiva rodeada por electrones en órbitas definidas. Eso es básicamente definido todo lo que fue su evolución. Los modelos atómicos demostraron que los átomos son sólidos e indivisibles, con componentes subatómicos distribuidos uniformemente. Básicamente eso es todo lo contrario. Se demostró que son divisibles, ¿no? Que no son sólidos, además. ¿Okay? Y tampoco es que estén distribuidos uniformemente, por decirlo de alguna manera. O sea, en realidad sí podríamos tomar en cuenta que sí tienen una distribución uniforme dentro de todo, ¿no? Con el núcleo de protones y neutrones y sus órbitas alrededor con los electrones. Sí se podría decir que es algo uniforme, pero no se nos demuestra lo que se predice en alternativa B. Cada modelo confirmó la idea de que los electrones y los protones están distribuidos aleatoriamente en el átomo sin una estructura organizada. No, claramente no. Los modelos sugieren que los electrones se mueven aleatoriamente en el átomo, eso es lo que suponía Rutherford, alrededor del átomo, eso sí, proponiendo posiciones en el núcleo como en las órbitas circulares. No. Esa sería incorrecta y la A sería lo que explicaría pues la 2. John Dalton propuso una teoría atómica en el siglo XIX que incluía postulados sobre la indivisibilidad y la indestructibilidad de los átomos. A medida que el conocimiento científico avanzó con los modelos atómicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se evalúa correctamente como estos modelos posteriores corroboraron o refutaron los postulados de Dalton? Tenemos que buscar básicamente cómo se corroboró o se refutó pues la idea de Dalton, ¿okay? Los modelos de Thomson y Rutherford refutaron el postulado de Dalton sobre la indivisibilidad de los átomos, mostrando que los átomos contienen partículas subatómicas como electrones y protones, y eso es correcto, ¿ok? De momento vamos a marcarla. El modelo de Bohr corroboró todos los postulados de Dalton, incluida la idea de que los átomos son indivisibles. No corrobora. Los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr demostraron que el átomo de por sí es estable debido a su estructura, implicando que sería indivisible por la estabilidad conferida por las mismas partículas subatómicas, validando uno de los postulados centrales de Dalton. No, eso es incorrecto. Sí que es indivisible. Aunque tenga una estabilidad conferida por las mismas partículas subatómicas, es más que indivisible. ¿Okay? Además de que no todos los átomos son estables debido a su estructura, ¿okay? Tenemos algunos casos que difieren. Los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr indicaron que los átomos son elementos uniformes sin una estructura interna, confirmando la visión de Dalton sobre la indivisibilidad del átomo, y eso sería incorrecto claramente. Vamos con la 4. En el experimento que realizó Rutherford, la mayoría de las partículas de carga positiva que lanzaban traspasaron la lámina de oro, mientras otras rebotaban o se desviaban levemente.
que es básicamente lo que se nos presenta en este modelo. ¿Okay? Este básicamente nos está mostrando el modelo experimental. Rutherford concluyó que la mayoría de las partículas traspasaban la lámina. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de estas traspasaban la lámina? ¿Okay? ¿Por qué concluyó eso? ¿Porque los electrones eran muy pequeños y de masa despreciable? No, básicamente no. No concluyó que la mayoría traspasaba la lámina debido a que los electrones eran muy pequeños y de masa despreciable. ¿Okay? Las órbitas eran circulares y con ello determinó los niveles de energía. No tendría nada que ver, para empezar, por qué concluyó eso en base a la mayoría de que las partículas traspasaban la lámina. No tendría nada que ver y ya sabemos que Bohr es el que plantea eso. Los átomos eran muy pequeños y no tenían fuerza para desviar las partículas. Ok, esto también sería incorrecto, ya que no tendría que ver la fuerza para desviar partículas, sino que tendría que ver la carga. ¿Okay? Los núcleos eran muy pequeños y la mayor parte del átomo era espacio vacío. Y claro, es debido a eso que básicamente la mayoría traspasaba la lámina. ¿Okay? La traspasaba la mayoría porque el núcleo era muy pequeño, entonces eran muy pocas estos rayos, estas partículas alfa que lograban llegar a impactar este núcleo y desviarse. ¿Okay? Eran muy pocas las que llegaban a darle porque eran muy pequeños. El método científico se apoya en la formulación y comprobación de hipótesis a través de experimentación. En el contexto de los modelos atómicos, ¿cuál de las siguientes hipótesis pudo haber orientado los estudios de Thomson? Thomson, que trabajó con los rayos catódicos buscando básicamente pues ver cómo influían estas partículas subatómicas, ¿ok? El átomo está compuesto por un núcleo central y electrones que giran a su alrededor. Eso es básicamente lo que plantea Rutherford y no tendría que ver tampoco con lo que sería una hipótesis, ¿ok? No es una especie de predicción. ¿Existen regiones de carga negativa dentro del átomo? Tendría que ver con una hipótesis de Thomson. Puede ser, ok. Vamos a ver la C por mientras. La materia está formada por unidades discretas denominadas átomos que pueden combinarse en proporciones definidas. No, eso no tendría nada que ver con el experimento planteado por Thomson, ¿ok? La materia está formada por combinaciones de elementos en proporciones fijas. Tampoco tendría que ver básicamente con lo planteado y con la hipótesis de Thomson, por lo que solamente nos quedaría la B, que además era la que más correcta sonaba, ¿no? Existen regiones de carga negativa dentro del átomo, pudo haber sido una hipótesis que lo llevó a verificar pues estos electrones incrustados, ¿no? Un estudiante estaba revisando el capítulo 1 de un libro para poder repasar contenido sobre las distintas teorías y modelos atómicos que existen. Se percata que al final del capítulo se encuentra la siguiente línea de tiempo, ¿ok? Y se nos plantea esta línea de tiempo con Demócrito, con Dalton, con Thomson, con Rutherford y con Bohr, ¿ok? Esta línea de tiempo describe y resume cómo ha evolucionado el átomo a través de la historia. Según la información encontrada por el estudiante, ¿cuál de las siguientes preguntas se podría responder únicamente con la información de la línea de tiempo? Nos dicen que solo se puede responder con la información de esta línea de tiempo. ¿Ok? ¿Qué cambios ocurrieron para el átomo entre 1813 y 1913? Bueno, puede ser. Suena bastante correcto. ¿Cómo se determinó experimentalmente la masa del átomo? Ok, aquí tendríamos que ver dentro de esto, ¿no? Si es que se nos habla sobre cómo se determinó la masa del átomo experimentalmente. Vemos que Demócrito solamente nos dice que la materia está compuesta por partículas indivisibles, ¿ok? Después Dalton nos dice que el átomo es una esfera sólida e indivisible. Un elemento está formado por el mismo tipo de átomo, masa y propiedades idénticas. Modelo conocido como budín de pasas. Átomo es una esfera positiva con contrastaciones negativas. Experimento de rayos catódicos. Átomo tiene un núcleo pequeño, denso y positivo con cargas negativas alrededor. ¿Okay? Las cargas negativas se mueven alrededor del núcleo. En ningún momento se nos habla sobre la masa del átomo. ¿Cuáles fueron las fallas del modelo atómico de Bohr? No
no se nos habla en ningún momento de eso, como podemos ver aquí en los de Bohr, solamente se nos habla de que las cargas negativas se mueven alrededor del núcleo a niveles de energía específicos. ¿Cómo influyó la tecnología en la evolución de los modelos atómicos? No se nos da ningún tipo de avance sobre la tecnología, por lo que la correcta sería la A. Se le denomina modelo estacionario, ¿por qué? ¿Por qué se le denomina modelo estacionario? Ok, los átomos no se mueven a menos que se aplique una energía. Ok. Los átomos sí se mueven dentro de estas órbitas. Lo que no ocurre es que los átomos, pues básicamente suban, ¿no? Básicamente, si es que no se le aplica una energía, ¿ok? Los electrones están estacionados en órbitas circulares. ¿Ok? Los átomos tienen órbitas en donde los electrones giran de forma estable. Sí, eso es correcto. Las órbitas no generan movimiento y por ende los electrones no se mueven. Los electrones sí que se mueven. Ok, creo que aquí esto es como algo para buscar como el error, ¿ok? Inducir el error. Los electrones están estacionados en las órbitas circulares. No es que estén estacionados, no están quietos. Cuando uno estaciona un auto, el auto se queda quieto y no es así. ¿Ok? Los electrones giran. Y lo que nos muestra este modelo estacionario es que giran de manera estable. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra este modelo estacionario, que ellos van girando, pero siempre de manera estable debido a estas órbitas. ¿Ok? Antiguamente ya se tenía conocimiento de algunos elementos y se buscaban los fundamentos de la teoría atómica. Sin embargo, existe una teoría o modelo que explica lo que representan a continuación. ¿Okay? Esto es básicamente lo que Dalton hacía. ¿Okay? Dalton nos ponía unas pelotitas de diferentes tamaños con diferentes signos y básicamente nos decía que tal cosa era tal elemento. ¿Okay? Si cada átomo es distinto y diferentes elementos están formados por diferentes átomos, lo anterior es un postulado propuesto por John Dalton. ¿Okay? John Dalton nos hablaba de que cada átomo distinto hacía que todo elemento distinto tuviese diferentes propiedades físicas y químicas con respecto a los otros e iguales con respecto a los mismos. Thomson propuso el modelo del átomo conocido como el budín de pasas después de sus experimentos con rayos catódicos. ¿Cuál de las siguientes hipótesis podría corroborar utilizando los resultados obtenidos por Thomson en sus experimentos? Ok, básicamente tenemos que utilizar los resultados de Thomson. Ok, tenemos que hacerlo en base a los resultados de Thomson, corroborar una hipótesis. Ok, los átomos son divisibles en partículas más pequeñas, lo que indica que el átomo no es una esfera sólida indivisible. Ok. Los electrones tienen una masa mayor que los protones, demostrando que el átomo está mayormente compuesto por partículas pesadas. Eso no es así. Los electrones no tienen una masa mayor que los protones. Es mucho mayor la de los protones. Los átomos en su estado natural son partículas con carga positiva sin la presencia de electrones. De hecho, lo que nos da como resultado lo de Thomson es que básicamente él dice que hay una corteza positiva que tiene incrustaciones negativas, ¿ok? No es como que naturalmente esté solo con partículas positivas. Los protones y neutrones están distribuidos uniformemente dentro del átomo. Los neutrones ni siquiera eran algo que se conocía en el momento en el que Thomson planteó su modelo. Entonces, la única hipótesis que podría ser verificada sería que los átomos son divisibles en partículas más pequeñas, lo que indica que el átomo no es una esfera sólida indivisible. Un grupo de estudiantes está realizando un estudio para entender cómo la concepción del átomo ha evolucionado desde la idea de la indivisibilidad hasta la comprensión actual de su estructura compleja y dinámica. ¿Cuál de las siguientes hipótesis, nuevamente una hipótesis, representa adecuadamente el enfoque de su estudio? ¿De qué estudio? De un estudio que busca entender cómo la concepción de los átomos ha evolucionado. Los estudios atómicos han confirmado que los átomos son esencialmente iguales en estructura y función a través de todos los elementos químicos. No. O sea, a ver, y funciona a través. Ok. Aquí me hace ruido esa parte que dice que son iguales en función. Ok.
La investigación en teoría atómica ha revelado consistentemente que los átomos son estructuras inmutables y eternas, sin componentes internos ni cambios a lo largo del tiempo. Eso es incorrecto. El desarrollo de la teoría atómica muestra una progresión desde la noción básica de partículas indivisibles hasta un átomo con un núcleo central denso y electrones que ocupan órbitas específicas. ¿Ok? La teoría atómica ha mantenido la idea de que los electrones se mueven de manera errática. Ok, eso no. Ok, fijémonos nuevamente en lo que nos piden. Ok, voy a volver a leer la pregunta para mí mismo. Ok. Nos preguntan por el enfoque de su estudio, que fue básicamente como lo que nos define lo que sería la evolución de la estructura compleja y dinámica de lo que sería el átomo. Así que básicamente lo único que nos indica la estructura compleja y dinámica desde la evolución, ¿no?, de una partícula indivisible sería la C, que básicamente es lo que nos dice, ¿no?, una progresión de la noción básica de partículas indivisibles hasta lo que sería más complejo y dinámico, como lo sería el núcleo central denso y los electrones ocupando órbitas específicas. En química, un modelo se refiere a una representación simplificada, ¿ven?, conceptual de un fenómeno o sistema químico que ayuda a comprender su comportamiento. Básicamente es una representación que ayuda a comprender algo. Estos modelos pueden variar en complejidad y pueden ser físicos, matemáticos o teóricos. El modelo anterior se representa en el modelo de Thomson, conocido como budín de pasas. ¿Cuál es el hecho de que se conozca con ese nombre? ¿Okay? ¿Por qué se le conoce como el budín de pasas? ¿Okay? Los electrones están incrustados como pasas en un budín y este último forma la corteza positiva generando una electroneutralidad. Y aquí la primera sería la correcta, sin la necesidad de leer las otras, pero siempre aprovechen de leer las otras por si acaso. ¿Okay? Los electrones están incrustados como pasas en un budín, ¿ok? Y este último forma la corteza positiva, pero los electrones hacen que el átomo sea negativo. No, el átomo es neutro, a menos de que sean iones, ¿ok? La corteza positiva genera que el átomo sea de carga positiva con los electrones incrustados en esta. Ok, la corteza positiva genera que el átomo sea de carga positiva. No, el átomo no es de carga positiva, es de carga neutra. Volvemos a lo mismo. Los electrones están distribuidos como pasas en un budín que simulan la corteza positiva, siendo los protones que se encuentran en la corteza. ¿Ok? A ver, voy a comparar con la primera. Ok, creo que aquí el error sería en que aquí nos dicen, ¿no?, básicamente que en un budín que simula la corteza positiva, siendo los protones que se encuentran en la corteza. Ok, el error sería de que básicamente los electrones no están distribuidos en esto, ¿no? Los electrones básicamente se nos muestran como incrustaciones, ¿ok? Y esto va a generar una electroneutralidad, ¿ok? Entonces la A sí sería la correcta. Los electrones están distribuidos como pasas en un budín que simula la aquí nos dicen básicamente que el budín simula la corteza positiva, que es básicamente lo mismo que nos dicen aquí, ¿ok? Pero aquí nos dicen que siendo los protones que se encuentran en la corteza, ¿ok? Y en realidad solamente se nos hablaba de que el átomo, de que toda esa corteza positiva no es que eran los protones en sí, sino que se nos decía que toda esa masa era la positiva. Okay. En una gira de estudios que tiene lugar en Brasil, con estudiantes provenientes de Chile, deciden asistir a una prestigiosa universidad donde se dirigen al Museo de Química y encuentran la siguiente imagen, que sería el modelo de Bohr, o sea, de Dalton. El docente a cargo les solicita que lo asocien a un modelo atómico del cual ellos ya tienen estudios previos. Y sería el de Dalton. ¿Okay? Se tiene el siguiente modelo atómico. ¿Okay? Nos presentan este modelo atómico que es el de Bohr. Un investigador pide a sus ayudantes que puedan diferenciar si corresponde al modelo atómico de Bohr o de Rutherford. De acuerdo a lo anterior, la opción que mejor entrega la diferencia entre los modelos atómicos. Ok, básicamente tenemos que buscar la diferencia, lo que mejor diferencie el modelo de Bohr y de Rutherford. El modelo anterior corresponde al de Rutherford. Ok, eso ya estaría mal. ¿Qué indica que los electrones giran en torno al núcleo?
si Rutherford indica que los electrones giran en torno al núcleo, pero el modelo anterior no es el de Rutherford. Lo anterior indica que los electrones giran en órbitas circulares y permanecen al mismo nivel según Bohr. ¿Okay? El modelo corresponde a Rutherford. Okay, ahí nuevamente se equivoca. Debido a que los electrones están en continuo movimiento y el resto del átomo es espacio vacío. Estaría bien su definición, pero el modelo no corresponde al de Rutherford. El modelo es de Bohr debido a que los electrones se encuentran en una corteza positiva. Ok, eso es básicamente Thomson, así que sería la B. Un estudiante, para su proyecto de ciencias, desea obtener la masa atómica de un átomo. ¿Okay? ¿Cuál es su objetivo? Obtener la masa atómica de un átomo. Ese es su objetivo. Para ello debe seleccionar el modelo que mejor le pueda entregar la información para cumplir su objetivo. De acuerdo a lo anterior, la opción correcta es... Ok, si desea buscar la masa atómica de un átomo, la masa atómica, gracias al modelo de Rutherford, se determinó que se encontraba en el núcleo. Y estaba compuesto por protones y neutrones. ¿Okay? El modelo de Thomson, debido a la cantidad de partículas que describe, no tendría nada que ver con la cantidad de partículas, no tendría nada que ver con su masa atómica, ¿no? En este caso. El modelo de Dalton, debido a que los protones y neutrones entregan dicha información, si los protones y neutrones dan dicha información, pero no es debido al modelo de Dalton. El modelo de Rutherford, debido a que la masa se concentra en el núcleo donde se encuentran protones y neutrones, que sería la correcta, y con la teoría de Demócrito ya se podía saber qué pasa posee un átomo en específico. Ahí supongo que era masa, pero bueno, está mal. Un estudiante tiene como proyecto indicar que los átomos se pueden ubicar en ciertas posiciones de la tabla periódica de acuerdo a los electrones que se ubican en el último nivel y a los niveles de energía que estos posean. De acuerdo a lo anterior, se podría saber la posición de un átomo de acuerdo al modelo atómico de... Ok, esto lo vamos a ver más adelante, pero según los electrones de valencia, ¿okay? Que sería lo mismo que... Bueno, los electrones de valencia son los electrones ubicados en la última órbita, ¿okay? De cada átomo. Y eso nos permite identificar el grupo al que pertenecen, ¿okay? Y el nivel de energía nos va a permitir definir a qué periodo pertenece, ¿okay? Pero lo vamos a ver en una de las guías más adelante. No sé qué tan largo está quedando el video, entonces voy a hacer esta guía, que esta guía es de la segunda parte de este eje, ¿okay? Este primer eje se basa en 3 partes, ¿okay? Se divide en la parte de teorías y modelos atómicos, que serían con los temas de estas 2 guías que acabamos de hacer. Tenemos la segunda parte que tiene que ver con las partículas subatómicas y la tercera parte que tiene que ver con los átomos según Bohr, ¿okay? Voy a tomar un poco de agua. Vamos a hacer esta guía práctica número 1. Luego en el siguiente video que voy a grabar, que va a ser de esto mismo, vamos a hacer la guía práctica número 2 de estas partículas subatómicas. Y luego también en ese mismo video vamos a ver lo de los átomos según Niels Bohr. ¿Okay? Entonces vamos a ver 3 guías en ese video y 3 guías en este. Voy a tomar un poco de agua. ¿Okay? Hablar tanto seca bastante la boca. Una máquina industrial. Ok, vamos a empezar. Okay. Esta es la guía 1 de partículas subatómicas. Okay. Entonces sería la segunda parte. Una máquina industrial se encarga de ionizar elementos metálicos. Okay. Se sabe que esta máquina es utilizado para quitar la partícula subatómica con menor masa, ¿okay? Del átomo. La partícula subatómica a la que el técnico se refiere es... Ok, vamos a ver primero los conceptos. No. Ionizar. Ionizar viene de iones. Y el verbo ionizar tiene que ver con el cambiar el ion. ¿Okay? Un ion es básicamente un átomo con una carga diferente a la normal. ¿A qué me refiero con esto? Un átomo es siempre de carga neutra, ¿ok? Ok, eso nos demuestra un neutro. Pongámosle un 0, ¿ok? Un átomo, por ejemplo, siempre está neutro,
El carbono lo tenemos neutro, ¿ok? Pero lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos un ion, significa que este átomo ganó o perdió lo que nosotros conocemos como electrones, ¿ok? Siempre se va a perder o ganar electrones. Nunca va a cambiar ni la cantidad de protones ni la cantidad de neutrones, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque básicamente lo que a un elemento lo define es su cantidad de protones. Según el número de protones se va a identificar como uno o como otro. Por ejemplo, aquí podemos ver esto. El número siempre que va a salir en la tabla periódica arriba tiene que ver con el número atómico, ¿ok? Que se define como Z. Y ese Z y número atómico básicamente nos está indicando la cantidad de protones que tenemos en ese elemento, ¿ok? La cantidad de electrones siempre va a ser igual a la cantidad de protones. ¿Por qué? Por esto mismo. Tienen que establecer una electroneutralidad. Entonces, si tenemos 2 protones, para que esté en estado neutro, también tiene que tener 2 electrones. El numerito que vemos aquí abajo tiene que ver con la masa atómica, que se evidencia con la letra A. Y tiene que ver con la cantidad de protones más neutrones, ¿ok? Entonces, si tenemos 4 y sabemos que tenemos 2 protones, entonces la cantidad de neutrones que tiene que tener son 2, en el caso del helio, ¿ok? Eso es básicamente. Ahora, cuando tenemos un ion con carga positiva, significa que este átomo neutro se dio un electrón. Se dio un electrón, entonces quedó con más protones que electrones. Al tener más protones que electrones, queda como positivo y se le conoce como catión. ¿Por qué? Porque tiene más protones que electrones. Se dio, ¿ok? Luego, cuando tenemos un átomo con carga negativa, se le conoce como anión. Y esto es debido a que hubo una captación de electrones, por lo que el número de electrones pasa a ser mayor que el número de protones, ¿ok? Luego, otra cosa que debemos de entender desde lo que es la teoría. La partícula subatómica con menor masa es el electrón, ¿ok? El electrón es la partícula subatómica con menor masa, ¿ok? El átomo, o sea, el protón y el neutrón tienen unas masas muy similares, ¿ok? Son muy similares sus masas. De hecho, el neutrón, la función que cumple es solamente no mantener como esa estabilidad dentro de lo que es el núcleo, ¿ok? Que los protones no sé, ¿cómo se dice? Como que no se empujen entre sí, ¿ok? No se repelen entre sí. Entonces, bueno, si tienes que quitar la partícula subatómica con menor masa del átomo, tienes que quitar lo que es el electrón. De las siguientes combinaciones de partículas subatómicas, ¿qué opción representaría un anión? Anión, como lo dije anteriormente, sería un átomo neutro. O sea, bueno, sería un ion, porque tendría una carga. Pero debería de tener más electrones que protones. Z, como lo dije anteriormente, representa el número atómico que representa básicamente la cantidad de protones que tienes. En la A vemos que tiene 19 protones. ¿Okay? Tiene 19 protones y tiene 18 electrones. No se cumpliría la equivalencia, ¿verdad? No tendríamos un anión. Entonces la A puede quedar eliminada. La B, básicamente tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos 11 protones y tenemos 10 electrones. 10 no es mayor que 11, por lo que tampoco tendríamos la presencia de un anión. ¿Okay? Ahora lo estoy haciendo como más técnico para que puedan como que entender esto. ¿Okay? Tenemos 17 protones en el C y tenemos 17 electrones, no es mayor. ¿Qué significa que tengamos la misma cantidad de protones y de electrones? Que tenemos simplemente un átomo neutro. ¿Okay? Tenemos un átomo neutro. Recordemos que ion significa que es un átomo que presenta más electrones o que presenta menos electrones que protones, ¿okay? Que tiene una carga diferente. Por último, solamente nos quedaría la opción D, que nos indica que tenemos 16 protones y que tenemos 18 electrones, y esta sí respondería a la equivalencia. Nos daría un anión.
debido a que tenemos una mayor presencia de electrones que de protones. Y esto es debido a la captación de electrones. ¿Okay? De un elemento químico se obtiene la siguiente información. Tiene 3 electrones en el último nivel. Esto más adelante lo vamos a ver que serían los electrones de valencia. Y esto nos estaría indicando que forma parte del grupo 3A. ¿Okay? Su número atómico es 15. O sea que básicamente tiene 15 protones. Ya que eso es lo que nos representa el número atómico. Se encuentra en estado neutro. ¿Ok? Está en estado neutro, entonces significa que tiene 15 protones y que es igual a la cantidad de electrones que posee. ¿Cuántos electrones tiene este elemento hipotético en sus capas internas? Sus capas internas son todas exceptuando el último nivel. Si tiene 3 en el último nivel, significa que tiene 2 en sus capas internas. Un químico necesita conocer la cantidad de protones de cada elemento de un frasco muy antiguo, donde en la rótula solo se puede obtener el número másico y la cantidad de neutrones que poseen. Como dije, el número másico tiene que ver con el número de masa que posee este elemento, que está representado por la letra A, que corresponde a la suma de neutrones más protones. ¿Cuál sería el número atómico de cada elemento? Ok, el número atómico de X, aquí lo que nos están pidiendo es el número atómico, no la masa atómica. Entonces nos están pidiendo Z, el número de protones. Ok, el número másico nos dicen que es 200 y tenemos 120 neutrones. 120 neutrones más ¿cuánto me da 200? Pues más 80. Eso significa que tenemos 80 protones. Con eso ya podemos definir básicamente que es la A, ya que ninguna de las otras coincide. Pero vamos a hacer el ejercicio igual con las otras. Si tenemos 150 neutrones para llegar a 220, que es el número másico, o sea, tenemos los neutrones, nos faltaría el número de protones para llegar a este 220 y sería 70. ¿Ok? Que seguiría validando lo que sería la A. Y por último la Z, que básicamente tenemos un número básico de 40, tenemos 20 neutrones, para llegar a 40 son otros 20 y esos 20 que le faltan serían los protones. ¿Ok? Un grupo de estudiantes se dirige a la bodega de un laboratorio y solicita un elemento al encargado. El bodeguero les informa que el reactivo se encuentra en un recipiente sin etiqueta. ¿Ok? No tenemos etiqueta de este recipiente, de este elemento, pero con toda la información necesaria para identificarlo correctamente. ¿Qué información sería útil para identificar el recipiente con el elemento correcto? Siempre que queramos verificar un elemento, tenemos que fijarnos en su Z, su número atómico. ¿Ok? Porque nos indica su número de protones, y Z, su número atómico, su número de protones, es siempre lo que nos va a indicar el elemento que tenemos. ¿Okay? La carga del elemento no nos sirve porque podemos tener múltiples iones. ¿Okay? Hay múltiples iones, entonces la carga del elemento no nos va a servir. Número másico tampoco. Tenemos muchos casos donde hay muchos elementos que tienen el mismo número másico. ¿Okay? Y los electrones del último nivel tampoco nos servirían. El número atómico es lo correcto para identificar correctamente un elemento. ¿Okay? El Z de un elemento desconocido que tiene una carga más 3 y tiene 17 electrones. Okay, nos están pidiendo nuevamente la cantidad de protones. Nos dicen que tiene más 3. Que tenga más 3 significa que tenemos un catión. La presencia de un catión significa que tiene una pérdida de electrones. Entonces tiene 3 protones más que electrones. ¿Ok? O básicamente significa que se dio 3 electrones. ¿Ok? Lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Creo que es más fácil entender que se dio 3 electrones. Se dio 3 electrones, entonces quedó con carga 3 más positivo. Porque en realidad no es que haya ganado protones. Nunca ganan protones. Pierden electrones o ganan electrones. ¿Ok? Entonces mejor tomarlo más en cuenta así. Si tiene 17 electrones y nos dice que básicamente perdió 3 electrones, significa que en su estado neutro debería de tener 20 electrones. ¿Okay? Entonces, su estado neutro sabemos que tiene la misma cantidad de electrones que de protones y por ende debería de ser 20. ¿Cuál de los siguientes pares de elementos tendrá la misma cantidad de neutrones? Cuando hablamos de la misma cantidad de neutrones, estamos hablando de elementos isótonos. ¿Ok? Ahí pueden agarrarse con la N. ¿Ok? Uy. Esto es una buena manera de identificar. ¿Ok? Tenemos isótopos, isótonos e isóbaros. ¿Ok?
Cuando les pregunten por misma cantidad de masa atómica, se fijan en el isobaro, ¿ok? Que tiene la A. Si se fijan en los isótopos, se fijan en la P, que significa la misma cantidad de protones, y isótonos significa la N, que tiene la misma cantidad de neutrones, ¿ok? Y ahora leemos. Este tiene, en el A nos plantean un elemento que tiene 14 protones y que tiene una masa atómica de 30, eso significa que tiene 16 neutrones. Y en el B, y en ese mismo nos dicen que tenemos 16 protones, que tenemos una masa atómica de 32 y tenemos entonces pues 16 neutrones, que es lo que falta ahora, 32. Y estos dos elementos, que podemos ver que son distintos, ya que uno tiene 14 protones y el otro 16, presentan la misma cantidad de neutrones, por lo que son dos elementos isótonos. Ok. Vamos con el 8. Un docente en clase presenta la siguiente tabla de iones hipotéticos. Se les solicita a los estudiantes obtener conclusiones a partir de la información anterior. ¿Cuál de los siguientes estudiantes se encuentra en lo correcto? Ok, tenemos el ion X, que presenta un número atómico de 13 y una masa atómica de 27. Significa que tenemos 13 protones, 14 neutrones, y nos dice que tiene 2 electrones adicionales. Eso significa que tiene carga menos 2. Es un anión. ¿Por qué? Porque va a presentar 2 electrones adicionales, por lo que va a presentar 15 electrones. ¿Ok? Es un anión. Y el ion I, voy a sacar este ion, nos dice que presenta 17 protones, 35 número atómico, o sea, masa atómica. Entonces significa que tenemos 17 protones, 17 más 18 te dan los neutrones, y electrones te dicen que tiene uno menos. Eso significa que va a tener carga positiva. ¿Por qué? Porque se dio un electrón y eso significa que va a tener 16 electrones. Ok, Roberto dice, el ion X, este de aquí, tiene menor cantidad de protones que el ion I al tener 2 electrones adicionales. El ion X sí tiene menor cantidad de protones que el ion I, pero no se debe a los electrones adicionales. Eso no tiene que ver los electrones con la cantidad de protones. Florencia, ambos iones presentan cargas negativas. Ya vemos que no. Uno tiene un electrón menos, por lo que se dio un electrón y queda con más cantidad de protones que electrones. Y el otro ganó 2 electrones, por lo que básicamente queda con 2 electrones más que protones, quedando con carga negativa. Así que ambos iones no presentan cargas negativas. Aldo nos dice, el ion I presenta menor cantidad de electrones al perder un electrón. Pierde un electrón, pero como su estado neutro posee 17, queda con 16. En cambio, Z en su estado neutro presenta 13 y ganando 2 va a quedar con 15. Así que tampoco podría ser. Y por último, Daniela dice, el ion X tendrá 2 electrones adicionales, pero no supera al ion I, aunque este último pierda un electrón. Y eso es correcto. ¿Okay? A pesar de que gane 2 electrones, no supera lo que sería el ion I. En un laboratorio de química, los estudiantes realizan un experimento para observar las reacciones entre diferentes metales y no metales. ¿Okay? Observen que cuando un metal reacciona con un no metal, el metal tiende a perder electrones mientras que el no metal los gana, formando iones con cargas opuestas. Basándose en ese experimento, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente la formación de un ion con carga positiva o negativa? Oye, esto es básicamente algo que pasa muy normalmente, y es que siempre se busca lo que se conoce como el octeto. ¿Octeto se le dice? Bueno, siempre todo elemento busca básicamente llegar a cumplir la cantidad de electrones que hay en su último nivel para considerarse estable. Bueno, todo elemento en realidad busca estabilidad. ¿Okay? La máxima estabilidad es la que pasa en los gases nobles, que tienen 8 electrones de valencia. ¿Okay? Es básicamente por eso que se busca siempre eso, aunque hay excepciones como el helio, que es un gas noble que produce solamente 2 electrones de valencia. Y también hay elementos que, por ejemplo, prefieren ceder electrones y quedar con menos electrones y les da más estabilidad. O el carbono, que por ejemplo puede ser estable tan solamente con 4 electrones de valencia. ¿Okay? Pero bueno, eso es algo que creo que no tenía nada que ver con esto, pero es como para explicar. ¿Okay? ¿Cuál de las siguientes opciones explica correctamente la formación de un ion con carga positiva o negativa?
Una especie cargada, o sea, un ion, tendrá igual número de protones y neutrones. Ok. Eso lo encuentro correcto, pero no sé si tiene que ver con lo que se nos pregunta. Un ion tiene, aunque tampoco sería tan correcto también de todas maneras, debido a que no siempre van a tener la misma cantidad de protones y neutrones. Pero bueno, un ion tiene más neutrones para estabilizar la carga positiva o negativa. No, eso no ocurre. La cantidad de neutrones no va a ir variando. Un átomo cargado tendrá igual número de protones y electrones una vez completada la transferencia. ¿Ok? La transferencia de electrones involucra un número diferente de protones y electrones para que los átomos sean cargados. Ok, aquí tengo bastante dudas, sobre todo por cómo se plantean las respuestas, ¿no? La formación, ¿cómo se explica la formación de un ion con carga positiva o negativa? La transferencia de electrones, ¿ok? Involucra un número diferente de protones y electrones. Involucra un número diferente de protones y electrones. Sean cargados. Que no necesariamente van a involucrar lo que sería un número diferente, según yo. Un átomo cargado tendrá igual número de protones y electrones. No, un átomo cargado no tendrá el número igual de electrones. Aquí esta se cae. Ok. Cuando no estamos seguros, lo mejor es ir descartando. Ok. Un átomo cuando está como ion, como sabemos, va a tener una carga diferente, o sea, va a perder o va a ganar un electrón. Pero no es que va a tener un número igual. Ok. Ni siquiera cuando hayan completado la transferencia, porque puede quedar uno con Cl-, por ejemplo, y te va a quedar con un electrón menos, o sea, un electrón más, ¿okay? A pesar de que hayas completado la transferencia. Una especie cargada, o sea, un ion, tendrá igual número de protones y neutrones. Para mí eso no es correcto, pero no tendría que ver con la formación de un ion con carga positiva o negativa. La transferencia de electrones involucra un número diferente de protones y electrones para que los átomos sean cargados. Involucra un número diferente de protones y electrones. A ver, algo que sí es verdad es que aunque seas un ion, siempre va a tener el mismo número de protones y de neutrones. Entonces yo me basaría en eso. Pero no sé si es que esa opción explica correctamente la formación de un ion. Creo que eso no es lo que representa correctamente una formación de un ion. Y ahora la D me genera duda porque dice involucra un número diferente de protones. Es que no involucra los protones en el proceso de transferencia. Lo que involucra es el número de electrones. Por eso que me causa ruido. ¿Okay? Voy a dejar esta como duda. ¿Okay? En una clase de química están aprendiendo sobre cómo la estructura subatómica de los átomos afecta sus propiedades físicas y químicas. Durante una discusión en clase se cuestiona cómo el número y la disposición de electrones, protones y neutrones en un átomo pueden influir en las propiedades químicas o físicas como la reactividad y el punto de fusión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la influencia de las partículas subatómicas en las propiedades de los elementos? Ok, esto es algo que también vamos a entender próximamente, pero las propiedades de los elementos varían en base a la cantidad de electrones de valencia de su última capa, ya que esto determina su capacidad de unión o de rechazo ante otras interacciones. ¿Okay? Los electrones de valencia van a demostrar como básicamente lo que sería sus propiedades, ¿okay? Lo que va a demostrar. ¿Okay? Los neutrones determinan la carga eléctrica del átomo. Eso para empezar no es así. Lo que determina la carga eléctrica son la cantidad de electrones que posee. ¿Okay?
Los electrones en la última capa de un átomo, ok, eso es correcto, son los principales responsables de las propiedades. Y sí, esa es la más correcta. Esto es básicamente la definición de lo que son los electrones de valencia y de lo que hacen. Okay. Los neutrones en un átomo influyen directamente en la carga eléctrica. No. En la capacidad de un elemento para conducir electricidad. Claro que no. El número de electrones en un átomo afecta en su masa atómica, no afecta en la masa atómica. Y la capacidad de formar enlaces químicos sí, pero no afecta en la masa atómica. No es considerado. El número atómico Z de un ion con una carga eléctrica de +2 posee 2 electrones. Okay. Entonces no se están pidiendo el número atómico, la cantidad de protones, sino dice que es +2. Eso significa que se dio 2 electrones, tiene 2 electrones menos. ¿Okay? Y dice que tiene 2 electrones. Entonces en su estado neutro debería de tener 14 electrones y por ende 14 protones. El isótopo del yodo, ¿okay? Es básicamente el mismo elemento, solamente que lo que va a pasar es que va a variar pues su cantidad de neutrones. ¿Okay? Está constituido por... Es un isótopo, entonces básicamente tiene que tener la misma cantidad de protones. 127 protones no puede ser y 74 tampoco, debido a que está conformado por 53 protones. ¿Ok? Entonces la B y la C están correctos hasta ahí. Luego, un isótopo no es un ion, ¿ok? Entonces no presenta cambios en su cantidad de electrones, ¿ok? Entonces está bien que en ambos se mantengan. Y ahora sí, lo que va a cambiar obviamente es la cantidad de neutrones. Ok, 53 para llegar a 127, no lo sé, pero tendría que ser la C, debido a que no puede ser 127 neutrones, ya que sería una masa atómica gigantesca. Okay. Durante un experimento los estudiantes utilizan un campo eléctrico para observar la trayectoria de partículas cargadas. Observan que un tipo de partícula proveniente de un átomo hipotético X se desvía significativamente hacia el polo positivo del campo. Ok, se desvía hacia el polo positivo. Ahí ya nos deja una gran pista. Basado en este comportamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más probable que describa la estructura subatómica del átomo X? Los neutrones ayudan a mantener... Ah, ok. Esto vas a ver que no estoy leyendo bien. Okay. Utilizan un campo eléctrico para observar la trayectoria de partículas cargadas. Observan que un tipo de partícula proveniente de un átomo hipotético X se desvía significativamente del polo positivo del campo. Basado en este comportamiento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es probable? Okay. Los neutrones ayudan a mantener juntos a los protones en el núcleo, reduciendo la fuerza de repulsión entre ellos. Y esa debe ser la correcta. Los neutrones aumentan la carga eléctrica, no tienen que ver con la carga eléctrica, lo que hace que el átomo sea más estable. Los neutrones sí que hacen que los átomos sean más estables, pero es debido a esto, a que reducen la fuerza de repulsión entre los protones. Los neutrones hacen que el núcleo sea más grande, lo que automáticamente lo hace más estable. No es que lo vuelva automáticamente más estable. Los neutrones atraen más electrones, eso es tampoco. En una clase de ciencias, los estudiantes analizan cómo la masa del núcleo influye en la estabilidad de un átomo. La docente menciona que el núcleo está compuesto por protones y neutrones y que su masa juega un papel clave en la estabilidad del átomo. Considerando esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería más adecuada para explicar una consecuencia de este fenómeno? En el núcleo se concentra la masa del átomo, eso es correcto. El átomo es mayor parte espacio vacío, eso también es correcto. Existe una partícula de carga neutra y con masa determinada, eso es correcto. Las partículas poseen carga y una masa determinada. Como que en este momento tengo como el cerebro como medio quemado. Como que no estoy ni siquiera leyendo lo que se nos pregunta. Ok, están viendo cómo la masa del núcleo influye en la estabilidad. Okay. Y claro, nos dice que está compuesta por protones y neutrones. Y que la masa del neutrón es clave en la estabilidad del átomo. Considerando esta información, que la masa del neutrón es clave en la estabilidad. ¿Okay? ¿El átomo es mayor parte vacío? Sí, es correcto, pero no tendría que ver con la masa del neutrón y la estabilidad. ¿Existe una partícula de carga neutra y con masa determinada? Eso es correcto. Ok.
las partículas poseen carga y una masa determinada, sí, pero eso no tendría que ver en este caso con los neutrones y su masa. Una consecuencia de esto. Y una consecuencia de esto sería que en el núcleo se concentra la masa del átomo, creo yo. Eso es una consecuencia de que la masa del neutrón le establezca estabilidad. Ya que como la masa del neutrón se encuentra en este núcleo, y el núcleo es donde se concentra esta masa, es básicamente eso lo que le confiere la estabilidad, según yo. Un docente en una sala de clases expone los siguientes casos. Luego realiza las siguientes consultas a sus estudiantes. ¿Qué partículas subatómicas tendrán en común los elementos presentados? Ok, la cantidad de protones no es la misma. Uno tiene 17 y el otro tiene 19. Luego, la cantidad de neutrones. Uno tiene 19 neutrones y el otro tiene 20 neutrones. Así que ahí tampoco tiene lo mismo. Uno tiene carga menos 2. Eso significa que tiene 19 electrones, ya que tuvo una ganancia de 2 electrones, y el otro tuvo una pérdida de 2 electrones. Entonces va a tener 17 electrones. ¿Qué partículas subatómicas tendrán en común? Ok, Raúl. Los elementos tendrán la misma carga eléctrica, por tanto será la misma cantidad de protones. No tienen la misma carga eléctrica, uno tiene más 2 y el otro tiene menos 2, y no tendría que ver con la cantidad de protones. Bárbara, tiene igual cantidad de neutrones independiente de la carga eléctrica. Eso es equivocado, uno tiene 19 y el otro tiene 20. Diego, para la formación de ambos iones, en ambos casos se requiere la transferencia de 2 electrones. En este proceso, A gana 2 electrones, es verdad, y B pierde 2 electrones respectivamente. Diego estaría en lo correcto. Y Ariel, de todas maneras vamos a leerlo, dice los elementos tienen la misma masa atómica. No, uno tiene 36 y el otro 39, independiente de las cargas que adquiera. Ok, voy a dejar hasta aquí este video y enseguida, en unos 10 minutos, pues me pongo a grabar el segundo video. Ok.